En este vídeo te voy a explicar con datos cómo ha ido el año 2024 respecto al sector cripto y más en concreto con Bitcoin, ya que muchas de esas cosas que han pasado en 2024 van a ser catalizadores claros de lo que pase en 2025 de ahora en adelante. Así que muy atento a todo lo que te voy a explicar con datos muy reales para que así tú puedas tomar tus propias decisiones de inversión en este año, justo después de que Trump haya cogido la presidencia de Estados Unidos. Así que dicho esto, recuerda que 2009 fue el mejor momento para invertir en Bitcoin, pero que el segundo mejor momento es ahora. Así que empezamos. En este vídeo me voy a basar en un análisis que ha hecho la empresa K33, una investigación sobre todo lo que ha pasado en el sector cripto. Empieza fuerte este análisis hablando y comparando los diferentes activos más conocidos del mundo tradicional con Bitcoin y Ethereum. Y si os fijáis, esta es la gráfica de Bitcoin y Ethereum que ha tenido durante todo el año 2024 un rendimiento de un 140%, bastante superior a lo que podría ser Ethereum, por lo tanto, sigue habiendo una buena oportunidad en Ethereum para invertir y todavía más interesante sobre todo que lo que ha pasado en el oro, en el Nasdaq y en el S&P 500, que aun habiendo sido muy buenos años con unos rendimientos de un 24, 27 y un 27%, una barbaridad comparado con la media anual que tenemos de un 10% en estos activos en general, aún así Bitcoin ha hecho 5 veces más de lo que han crecido estos activos. Y esto es algo bastante interesante. Fijaros que en todas las diapositivas nos sale una predicción de lo que esta empresa, este analista, esta empresa analista como tal, piensa que va a pasar a raíz de todo lo que ha pasado en 2024, pero para 2025, ¿no? Y habla de predicciones 2025, dice que el rally actual que ha vivido Bitcoin tendrá un pico cerca de la inauguración en medio de enero de Trump en el día 1, ¿vale? Es increíble, pero este análisis es de finales de diciembre y si os fijáis, ayer que hubo el evento de inauguración de Trump, también tuvimos el pico en el que superamos el máximo de 108. Veremos lo que pasa en los siguientes meses. Aún así, aunque Bitcoin esté en 108.000, bueno, hoy está cayendo, sabemos que el mercado de las altcoins en general también está cayendo bastante fuerte y sin duda para mí son oportunidades tremendas para empezar a acumular proyectos fuertes que hayan tenido también caídas fuertes en estas semanas. Seguimos, esta gráfica es muy interesante, por si no la habíais visto, no es ninguna gráfica, perdón, esta tabla es muy interesante ya que te dice en orden de arriba hacia abajo el rendimiento, el activo que mejor rendimiento ha tenido en los diferentes años, ¿vale? Desde 2011 hasta 2024. Fijaros que en estos 14 años, 11 de 14, Bitcoin ha sido el activo que más se ha revalorizado de todos los tradicionales y más grandes que conocemos, ¿sí? En cambio, en los otros 3 años restantes, en comparativa, ha sido el activo que más ha caído. Y esto es algo también a tener en cuenta porque la volatilidad en un activo tan joven suele ser muy alta, igual que tenemos años de un 120, 1400, 90, 300% de rentabilidad, también tenemos años de un menos 60, menos 70 y es algo a tener en cuenta. Por lo tanto, creo que nos falta un año interesante que va a ser el 2025 para luego encontrarnos con una caída. Si os fijáis, en general yo creo que lo que va a ir pasando es que cada vez tendremos más superciclos, es decir, nos quedan desde mi punto de vista 1-2 ciclos fuertes, este de 2025 y el siguiente de 2029 y luego seguramente yo creo que entremos en un macrociclo donde obviamente tengamos caídas, pero ni mucho menos tengamos caídas de un 60%, pero tampoco tendremos subidas exponenciales de un 150, 140%. Así que sin duda desde mi punto de vista vamos a tener que aprovechar sobre todo los siguientes años que nos vienen por delante. Importante también, algo que ellos analizan y que es muy interesante y es durante todo el año cómo en general a mayor actividad y a mayor volumen mayores son los precios y esto obviamente es una realidad, todos lo sabemos, pero es importante tener en cuenta esta gráfica donde vemos que en marzo tuvimos un pico de volumen alto y fue exactamente cuando tuvimos un rally bastante fuerte tanto en Bitcoin como en muchas altcoins y lo que hemos visto también es que a finales de este año en noviembre es cuando tuvimos también este rally que impulsó tanto a Bitcoin desde los 60 y algo hasta los 100 y obviamente pues muchas altcoins acompañaron aunque en menor medida. En todo caso, lo que vemos es que tanto el Q1 como el Q4 han sido dos trimestres, bastante bullish.
Aquí otra cosa interesante, porque mucha gente se piensa que porque Bitcoin ya esté sobrepasando los 100.000 ya no hay oportunidades en el sector cripto. Y os voy a decir dos cosas por las que creo que sí habiendo oportunidades. Uno, porque creo que aún si miramos a nuestro alrededor no ha entrado ni el 10% de la gente que conocemos a nuestro alrededor en este sector cripto. Ahora os enseñaré incluso con números, ya no solo el retail, sino también el institucional, cuánto ha entrado en el mercado cripto, pero lo interesante es que aunque Bitcoin esté rompiendo los 100.000, la oportunidad grande ahora viene en los siguientes meses, sobre todo en altcoins, ya que si os fijáis en este gráfico enseña cómo este año en concreto, el 2024, ha sido un año donde la mayoría de altcoins han underperformed, que quiere decir que han hecho un rendimiento menor que Bitcoin. Y eso lo que quiere decir es que hemos tenido un año de ciclo alcista, sobre todo para Bitcoin, para que luego caiga esa capitalización al mercado de las altcoins. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Aún así, os digo, creo que algo que he estado analizando estas últimas semanas, y es que creo que este ciclo va a ser diferente. Y esto se dice mucho, obviamente, pero creo que va a ser diferente por una cosa en concreto. Y es que lo que estamos viendo es que en anteriores ciclos alcistas lo que veíamos es que en general todo el mercado cripto empujaba 1, 2, 3 meses y luego caía. Y teníamos muchas posibilidades de altcoins que donde entraras prácticamente estabas haciendo dinero. Ahora lo que está pasando es que se está dispersando esa inyección fuerte de capital. En general, en todos los meses hay oportunidades tremendas para entrar, pero se centralizan mucho en ciertos proyectos, en ciertas narrativas puntuales, y eso nos va a hacer que quizás este ciclo alcista o esta alt season que todos esperamos la vivamos como muy centralizada en ciertas narrativas, en ciertos proyectos, y para mí eso es algo que hay que tener muy en cuenta para ver cómo invertimos en este ciclo. Fijaros también este gráfico que es muy interesante. Compara un poco las del top 100 de CoinMarketCap, de monedas de CoinMarketCap, quita las stablecoins. Dice que hay un 18% que han tenido un rendimiento negativo respecto a dólar. Es decir, hay 18 monedas de ese top 100 que han performeado peor que el dólar, ¿vale? Es decir, si teníamos capital ahí, hemos perdido cantidad respecto a dólar, ¿vale? Luego dice que hay 51 monedas, es decir, más de la mitad, que han hecho un rendimiento peor que Bitcoin, aunque han tenido un rendimiento positivo respecto al dólar, ¿vale? Y aquí esto lo que me sigue confirmando 100% es que el dólar es un activo que sigue cayendo y es interesante estar expuesto a proyectos o activos que sean alcistas en el largo plazo y que así no vayamos perdiendo nuestro poder adquisitivo año tras año. Por eso somos tan pro invertir en Bitcoin y una parte de nuestro capital en ciertas altcoins. Y luego tenemos 17 monedas del top 100 que han hecho un mejor rendimiento que Bitcoin y 8, que son meme coins en concreto, que también han tenido un mejor rendimiento respecto a Bitcoin, ¿vale? Así que importante. ¿Esto qué es lo que dice aquí como predicción? Interesante, dice, vienen tiempos interesantes o tiempos fuertes para el ecosistema de Ethereum, y lo estamos viendo porque justo ahora con la salida de Trump en el ecosistema de Solana parece que todo el volumen se ha movido en Solana y ha crecido el ecosistema de Solana. Ethereum se ha quedado rezagado, incluso ha caído algo, pero ¿qué es lo que hemos visto justo estos días? Que el proyecto de Wall Liberty Finance de Trump ha invertido varios millones de dólares en proyecto, todos del ecosistema de Ethereum. Por tanto, saben algo, saben que ahora lo que van a hacer es, después de haber empujado Solana y saber que están expuestos allí, ahora van a empezar a empujar el ecosistema de Ethereum, no tengo ninguna duda, y por eso tengo parte de mis activos en el ecosistema de Ethereum como tal. Siguiente slide, muy interesante. Aquí dice que hay grandes altcoins de las principales del ecosistema cripto que todavía no han llegado a sus ATHs, a sus máximos históricos, y aquí compara con las diferentes criptos a cuánto están de llegar al all-time highs. Como veis, aquí pone que Bitcoin está un 5% por debajo de su máximo histórico. En realidad su máximo histórico fue el 17 de diciembre de 2024. Ahora hemos vuelto a romper máximo histórico, por lo tanto este gráfico ya está un poco actualizado, ¿vale? Aquí tenemos el caso de Ethereum, que su máximo histórico lo tuvo en noviembre, el 16 de noviembre del 21, y estamos ahora mismo en este momento en el que se hace este análisis a un 24% por debajo. Pero tenemos muchas más. XRP, que seguramente ahora ya esté por encima. No, está por encima no, porque creo que fueron $5 el máximo, ¿sí? Pero en todo caso ha tenido una subida bastante fuerte, y tenemos muchos otros activos también que están cerquita o todavía más lejos del máximo histórico. Pero ¿qué es lo que dice esto? No me fiaría de, por ejemplo, ver proyectos como ADA, que están un 65% por debajo, AVAX 68%, Shiba 68%, o incluso DOT con un 83% por debajo de su máximo histórico. ¿Qué es la predicción que hacen? Y además concuerdo mucho con lo que dicen aquí. La historia en cripto nos ha enseñado
que hay muchas altcoins, incluso el top 10, top 20, que fallan en el llegar de nuevo a su máximo histórico de anteriores ciclos. Y es por eso que cuando hemos hecho estas clases estos días, hemos enseñado, por ejemplo, como el top 10 de monedas de CoinMarketCap de 2017, habían 3 monedas que eran Bitcoin, Ethereum y XRP, que sí que eran las mismas que lo que teníamos a día de hoy, pero el resto eran monedas prácticamente que no conocíamos. Había Dash, había otras monedas que incluso yo ni conocía. Y eso nos enseña que no hay que enamorarse de un proyecto pensando que, me invento, Polkadot o AVAX o Shiba, que va a llegar de nuevo a su máximo histórico. Y es algo muy a tener en cuenta a la hora de crear nuestra cartera bastante diversificada, ¿sí? Algo muy importante, hablan aquí de la oferta y la demanda, ¿vale? Importante esto, para mí esto es algo clave y lo que me hace ser cada vez más bullish en Bitcoin a largo plazo, ya no solo para este año que también, sino a largo plazo, y también en el ecosistema de Ethereum. Y también en el ecosistema cripto. Fijaros aquí, esto es la cantidad de monedas diarias que estaban saliendo en Bitcoin a raíz de la minería de Bitcoin, ya conocéis la cantidad de monedas Bitcoin que salían al mercado nuevas. Aquí fue cuando hubo el halving, que se reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros y por tanto ahí vemos que obviamente pasamos de estar saliendo unas 800, 900 monedas al día, 900 Bitcoins al día, a pasar a ver 400. Esto da que durante el año 2024 han salido a mercado, aquí lo pone, 216.000 unidades de Bitcoin. Quedaros con este número, más de 200.000 Bitcoins han salido a mercado. Para que lo sepáis, como hemos vivido el halving aquí en medio, el año que viene, 2025, ya no van a ser 216.000, van a ser aproximadamente unos 150.000 Bitcoins que salgan nuevos a mercado, con lo que se va a ir reduciendo cada vez más la cantidad de Bitcoins que salgan a mercado. ¿Y qué es lo interesante en todo esto? Que por el contrario, por el otro lado, por la parte de absorción de los ETFs de Bitcoin que salieron justo a principios de este año, fijaros cómo han pasado de comprar. Tenían 846.000 cuando empezó el año, el 31 de diciembre de 2023, cuando cerró el año anterior, a tener 1.400.000 en diciembre, en el 17 de diciembre de 2024. Eso hace que aumenten prácticamente en 600.000 los bitcoins que se han comprado. ¿Qué quiere decir esto? Ha habido 3 veces más demanda de Bitcoin por instituciones que oferta de Bitcoin nuevo que sale al mercado. ¿Y esto qué es lo que hace? A más demanda y menos oferta, el precio obviamente sube exponencialmente. Y esto es lo que va a pasar en los siguientes, seguramente en el siguiente año. Esto ha sido solo el inicio de los ETFs de Bitcoin. Ahora, con la entrada de Trump, seguramente va a desregular muchos de las regulaciones que hay activas a día de hoy y un poco todo lo que machacan al sector cripto. Y esto lo que va a hacer es que seguramente entren aún más instituciones, entren aún más empresas privadas a comprar Bitcoin, de manera que la faciliten un poco más esta entrada, y eso hará que en vez de 600.000 puede que incluso crezca a aún más Bitcoins los que compren. Importante también, para que os hagáis una idea, este gráfico habla de cuántos se habían comprado el 17 de diciembre. Para que os hagáis una idea, el otro día estuve mirando los datos y está en más de 1.600.000 los Bitcoins que ya se han comprado por los ETFs. Es decir, incluso cerramos por encima de los números que os estoy diciendo. Y aquí comparan con algo muy interesante, y es que a raíz del lanzamiento del ETF de Bitcoin lo comparan con el ETF del oro, ¿vale? Que se lanzó en 2003-2004, y el ETF del oro dicen que tardó 1.500 días en conseguir 36 billones de dólares de capitalización. Y a día de hoy, después de 239 días desde que se lanzó el ETF, fue cuando se consiguió esa capitalización con los ETFs de Bitcoin. Es decir, ha tardado 5 veces menos en conseguir la misma capitalización los ETFs de Bitcoin que los ETFs del oro, ¿vale? Uno de los activos valor refugio más grande que hay a día de hoy. Pues para mí esto es una comparativa muy heavy con realmente la demanda que hay de Bitcoin y lo que va a pasar en los siguientes años. Así que es algo súper interesante. De hecho, os digo más, esto es lo que hay a día de hoy. Y esto que os digo aquí es lo que se tardó en 239 días que se consiguieron esta capitalización. Pero ya os digo que a día de hoy el ETF del oro, no el oro como tal, sino el ETF del oro, tiene menos capitalización que el ETF de Bitcoin. Así que para que veáis el ritmo al que crece la entrada de capital masiva que está habiendo en Bitcoin en las últimas semanas, meses, y cómo estamos a las puertas de un bull run heavy, sobre todo en la parte de altcoins que llevamos en los siguientes meses. De hecho, aquí también os lo compara, os dice la cantidad, los
Assets Under Management que tiene el ETF del oro y el ETF de Bitcoin. Justo aquí, cuando se hacen estos datos, es justo cuando superaba el ETF de Bitcoin al ETF del oro, ¿sí? Ahora ya está bastante más por encima. Pero ¿qué es lo más interesante? Y os lo comentaba antes. Fijaros, este gráfico nos dice el porcentaje de propiedad institucional que tiene el 100% del capital que hay, tanto en los ETFs del oro como en los ETFs de Bitcoin. ¿Y qué es lo que dice? Que en el caso del oro, el 44% de los ETFs del oro los tienen empresas institucionales, ¿vale? ¿Qué es lo interesante? Que en el caso de Bitcoin todavía el 21%, es decir, no llega ni a un cuarto, lo tienen, la propiedad de estos ETFs, lo tienen institucionales. ¿Qué es lo interesante? Que todavía nos queda un margen brutal para poder llegar a ese como mínimo 44%. Esto quiere decir que todavía faltan empresas, todavía falta capital institucional para entrar al ETF de Bitcoin, cosa que lo hace que todavía estamos a tiempo de aprovechar la posible subida que tengamos en los siguientes años. Vamos acabando también. Ahora paso al ETF de Ethereum, que justo en su salida fue bastante fail. De hecho, cayó, tuvo un poco de volumen al principio, pero luego cayó bastante fuerte. ¿Y qué es lo que pasó? Justo aquí, que es cuando ya prácticamente se sabía que Donald Trump iba a salir en la siguiente presidencia de Estados Unidos, de repente hubo una subida, una entrada fuerte de capital al ETF de Ethereum, ¿vale? Y si os fijáis, todo final de año ha sido una subida fuerte del ecosistema de Ethereum. ¿Por qué? Porque saben que Donald Trump va a facilitar la entrada de capital institucional en empresas o en protocolos o en proyectos del ecosistema DeFi. Y el ecosistema DeFi a día de hoy por excelencia es Ethereum, lo sabemos, y de hecho por eso digo que justo estos últimos días han cargado varios millones de euros de dólares en diferentes proyectos del ecosistema de Ethereum. Por lo tanto, comparando cómo tienen el ETF de Ethereum comparado con el de Bitcoin, seguramente nos queden bastantes subidas fuertes dentro del ecosistema de Ethereum. Y eso es algo que a mí me hace posicionarme con parte de mi capital en este ecosistema. Perdona que te corte el pedazo de vídeo que se está marcando Eric, pero es para avisarte que hemos abierto las puertas de nuestra academia. De nuevo hay plazas de nuestro programa de acompañamiento más top, que es La Lanzadera. En La Lanzadera te vamos a acompañar durante 6 meses de formación para acompañarte desde cero literalmente hasta convertirte en un verdadero inversor profesional en el sector cripto. Vas a entender todos los ámbitos que hay, desde analizar proyectos para crear un portafolio, dominar el yield farming para generar esos ingresos extra de manera mensual, saber participar en airdrops para que te regalen criptomonedas, saber especular con meme coins para sacar esa rentabilidad en el corto plazo e incluso saber hacer trading y análisis técnico para conseguir leer las gráficas de la mejor forma y saber cuándo comprar y vender en el mejor momento. Como siempre decimos, las plazas son limitadas porque al final queremos asegurarnos que este servicio tan exclusivo sea para personas que tienen tanto el tiempo como el compromiso para poder disfrutar de él, para poder aprovecharlo al máximo. Así que si no quieres desaprovechar esta oportunidad y aprovechar 2025, uno de los años cripto más rentable de toda la historia, tienes abajo en la primera línea de la descripción la página web para poder ver qué es La Lanzadera y también para poder agendar una llamada de admisión con nuestro equipo y ver si esto es para ti. Dicho todo esto, os dejo con el vídeo. Y por último, cerrar con algo que todavía no es oficial, pero me parece que es una noticia súper bullish en este ecosistema. Y os hablo de la reserva estratégica de Bitcoin. Todavía no se ha confirmado al 100%, pero ya hay varias peticiones de crear una reserva estratégica de Bitcoin, donde la propuesta es que dicen que quieren comprar 1 millón de Bitcoin, prácticamente el 5% del supply, en los siguientes 5 años, ¿vale? Esto no sé si va a pasar, también hay, pues como lo que pasa ahora mismo, obviamente todavía no está aceptada esta propuesta. Te habla de cómo estamos ahora, dice que guarden los activos que tienen incautados, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, es decir, que no los vendan, que eso también sería positivo porque por lo menos no tendrían esa presión de venta en Bitcoin. Recordamos que Estados Unidos tiene una cantidad grande de Bitcoins incautados, entonces habla entonces de que vender los bitcoins incautados sería negativo, guardarlos o mantenerlos sería algo positivo porque no tiraría abajo, no habría presión de venta en el mercado, y obviamente la parte más bullish sería que se aprobara esta propuesta de comprar 1 millón de bitcoins en los siguientes 5 años, y eso sería totalmente pues súper bullish, porque ya no solo por el millón de bitcoin que comprara Estados Unidos, sino porque muchos países detrás, Europa y grandes naciones seguramente seguirían esa línea como tal. Recordamos que llevamos unos años ya en el que cada vez se habla más del concepto de desdolarización del mundo como tal, es decir, a día de hoy el dólar era prácticamente la moneda con la que se intercambiaba entre cualquier país, y ya hemos visto como países de la BRICS, países de Emiratos, Rusia, Irán, la India, China, todos estos países empiezan a hacer intercambios con sus monedas locales, ¿vale?
en menor medida y haciendo pruebas piloto, pero eso lo que hará es que el dólar cada vez tenga menos poder, aunque creo que todavía va a seguir siendo la moneda la que tenga más hegemonía dentro del mundo como tal, pero la realidad es que eso hace que el estar en un activo que no dependa de ningún gobierno, de ningún país como tal, también nos da la seguridad de que en este momento de incertidumbre que hay en el mundo, de que no sabemos qué va a pasar, posibles guerras, cualquier hito a nivel macro que pueda desestabilizar un poco cualquier partido hará que su moneda local como tal pues pueda tener caídas fuertes, incluso sus principales empresas de ese país como tal. Y el tener nuestros activos en una moneda como es Bitcoin, que es a nivel global, no depende de ningún estado, de ningún país, de ningún banco, a mí me da la tranquilidad por lo menos de saber que estoy en el sitio correcto. En todo caso, este análisis sigue mucho más allá con la parte de altcoins, en lo que podemos ver en los siguientes meses y qué es lo que piensan ellos que pueda pasar en este 2025, así que si le reventáis el botón de like, me escribís comentarios ahí con que queráis que haga una parte 2 con las siguientes slides de esta presentación, explicándoos a fondo qué es lo que pensamos nosotros, ya no solo de Bitcoin, que me parece que es un activo refugio increíble, sino también de la parte de las altcoins, me plantearé hacer una segunda parte para seguir enseñándoos qué es lo que proyecta esta empresa con este análisis como tal. Así que lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo y si os gusta, pues nos encantan esos comentarios agradeciendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo descentralizado.